Ok, vamos a iniciar la clase de hoy para aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a orar para iniciar el repaso de la lección número 5, tu estudio bíblico personal. Tenemos hoy, me parece que 13 preguntas para repasarla y luego entonces vamos a entrar como de costumbre a la clase número 6, mi vida de oración. Amén. Así que Dios te bendiga, Alexandra. Dios le bendiga a mi hermana Yolanda. Dios le bendiga a Iván. Bendiga, mano Henry. Amén. Dios te bendiga más. Dios te bendiga, Brianna. Por ahí tenemos a Cintia. Dios te bendiga, Cintia. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás conectada. Por ahí tenemos también a Sara. Dios te bendiga, Sara. Por ahí tenemos a Anthony. Dios te bendiga, Anthony. Amén. Mi hermana Yolanda, la saludé. Dios te bendiga también. Dios le bendiga. Amén, amén. Qué bueno es poder estar en esta noche compartiendo, ¿verdad? Este estudio número 6 con ustedes, mis hermanos. Les pido disculpas que el martes pasado no pude conectarme con ustedes. Sé que estaban dispuestos, pero yo no pude estar. Estaba fuera de Long Island y se me hacía un poquito incómodo conectarme. Amén. Pero hoy estamos aquí y vamos a aprovechar el tiempo. Iván, por ahí está tu amada esposa también contigo. No la veo por acá. ¿Ella está ahí? No, ella tiene un compromiso el cual no va a poder estar. Ah, perfecto. Me la saluda entonces. Ok. All right. Vamos a orar para dar inicio al estudio. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios. Gracias, Señor amado, por esta gran oportunidad que nos da de poder orar, de poder interceder, Señor, de poder clamar delante de ti, rogándote, Dios del cielo, primeramente, que perdone nuestros pecados, Señor. Te hemos ofendido hoy. De alguna manera quizá hemos mentido, hemos hecho las cosas que no te agradan y por eso venimos delante de ti pidiéndote perdón y suplicándote que tú nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, porque cada vez que pecamos somos merecedores de la muerte. Pero también tú nos recuerdas, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Te rogamos que nos perdonen esta noche, Señor. Si hemos deshonrado tu nombre, si no hemos dado testimonio, Señor, de que somos cristianos, perdónanos. Si hemos aborrecido a nuestro hermano, a nuestro prójimo, perdónanos. Si no hemos querido perdonar a alguien que nos ha ofendido en este día, perdónanos, Señor, y ayúdanos a buscar la reconciliación, a buscar la comunión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestros familiares, en el trabajo y donde quiera que nos movamos. Ayúdanos, Señor, a ser siervos que honren tu nombre. Te lo suplicamos, Señor, en esta noche. Y damos gracias. Pedimos que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra y que podamos salir edificados y fortalecidos, Señor, en el estudio de este evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén. Amén. Bendito sea Cristo. Hermano Josué, creo que entró ahora. Dios le bendiga mucho, mi amado hermano. Le bendiga mucho a usted y a su esposa Sandra. Amén. Amén, hermano, amén. Amén. Gusto tenerlo, hermano. Gloria a Dios, amén. Así que vamos a rápidamente al repaso de la lección de hoy, del cuestionario número 5, que fue donde nos quedamos la última vez. Wow. Ya hoy vamos a completar, si Dios quiere, la clase número 6. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos hoy en la página 27. Ahí tenemos el repaso. Espero que ustedes lo hayan llenado. Y si no lo han llenado,
pues aquí estamos para ayudarles. Amén. Vámonos con la pregunta número uno de una vez. Dice, indica dos pasajes bíblicos que enseñan que la palabra de Dios es alimento espiritual. Yo quiero un voluntario rápidamente que me levante la mano o que abra su micrófono y por favor me diga dos citas bíblicas en la pregunta número uno que enseñan que la palabra de Dios es alimento espiritual. Amén. Iván, por favor. Iván, tú me vas a decir la cita bíblica y me la va a leer, o al menos una de ellas. Amén. Ok, amén. Dos citas serían Mateo 4:4, la cual nos dice que el Señor Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el otro sería Primera de Pedro 2:2, que nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Excelente la respuesta. Yo tengo justo esas dos. Si alguien no tiene esas dos citas bíblicas, hay más citas. Si consiguió otra más, si la quiere compartir, que no sean esas dos, puede hacerlo. Amén. Pero como estaban ahí en el libro, solamente era buscarla y ponerla como respuesta. Así que los que no tienen la pregunta llena, les recuerdo que pueden ir llenándola de la pantalla. Está en sus pantallas la respuesta a la pregunta número uno. Y por favor, les recomiendo que usen siempre lápiz para en caso de que tengan que borrar, no tengan dificultades a la hora de borrarlo. Amén. Vamos ahora a la pregunta número dos. No sé si Alexandra, si usted tiene la respuesta, Alexandra, y quiere compartirla con nosotros, puede leer la pregunta y la respuesta de una vez, ¿sí? Claro, hermano, es la pregunta 2 dice en Primera de Pedro 2:2 que quiso decir el apóstol Pedro por la leche espiritual no adulterada, la leche pura de la palabra. Amén. Excelente, preñadita. La leche pura de la palabra. Amén. La leche pura de la palabra en Primera de Pedro 2:2, que quiso decir el apóstol Pedro por la leche espiritual no adulterada. Es la leche pura de la palabra. O sea, no es que de la palabra sale leche pura, amado hermano. Amén. Lo que quiere decir es que la palabra en sí es la leche que necesitamos para alimentarnos. Los niños, amén, son amamantados con leche. Amén. Y el apóstol Pedro hace una comparación de que la palabra de Dios es esa leche que nosotros como niños, cuando nos convertimos a Cristo, necesitamos alimentarnos de esa leche. Amén. Pregunta número tres, por ahí tengo a mi hermano Josué, no sé si tiene la respuesta, hermano Josué, a la pregunta número tres, si es tan amable de abrir su micrófono y compartirnos Amén, su respuesta. amén, amén. Dice, Amén. ¿debemos seguir tomando solo leche espiritual durante toda la vida? ¿Cuál es la respuesta? No, No. ¿Podría usted indicarme dónde usted, por qué su respuesta es no? permítame, hermano. Sí. Durante toda la vida. En la página 25, después de Primera de Pedro 2:2, nos da una pista ahí, amado hermano Josué. Página Permítame. 25, después de la cita de Primera de Pedro 2:2. Dice, Después de donde dice la leche pura de la palabra. Sígame leyendo ahí a ver qué nos dice. dice, la, Página le- 25. la leche es el alimento perfecto para los niños recién nacidos. Para un desarrollo normal exige que después de algunos Dice, meses no, espéreme. Josué, comience de nuevo ahí mismo. la leche es el alimento perfecto para los niños, ahí Sí, sí, señor, continúa. recién nacidos, pero un desarrollo normal exige que después de algunos meses se empiece a tomar alimento más sólido. Oh, Amén. wow. Ahí está la respuesta. Amén. Ahí está la respuesta a la pregunta 3. Cuando somos bebés, comenzamos con la leche, ¿verdad?
Pero ya después que vamos madurando, ya necesitamos vianda, o sea, alimento sólido. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo, no sé cuántos de ustedes siguen el plan de lectura bíblica de la iglesia, un capítulo por día, pero ya después que tenemos un año y que pasamos este capítulo, ya nosotros necesitamos por lo menos 2 capítulos por día, ¿verdad? No quedando en uno. O quizás ahora leemos un capítulo y no entendemos muchas cosas, o solo podemos ahora, ¿verdad? Otro ejemplo sería que ahora estamos memorizando un versículo bíblico por semana, pero ya más adelante ya nosotros vamos a querer o tendremos la capacidad, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios continuamente, tendremos la capacidad de memorizar 2 versículos por semana en vez de uno. Amén. A eso se refiere Pedro cuando dice que a los niños primero se les da leche, pero después tienen que ir, hay que darle vianda. Y el apóstol Pablo, hubo una iglesia que le dijo que si era posible que él tenga que tratarlo como a niños espirituales, porque no tienen la capacidad de comer alimento sólido. Amén. Era una iglesia que ya tenía tiempo, pero no leían la Biblia, no la estudiaban, solo iban a la iglesia y se sentaban ahí a escuchar un sermón, se iban para su casa y pasaban 5 y 10 años y nunca tenían la capacidad de confrontar o enfrentar al enemigo con la palabra de Dios porque no memorizan versículos bíblicos, amados hermanos. ¿No? Así que necesitamos con urgencia meditar en la palabra y también memorizar la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a nosotros cuando el enemigo nos tienta a hacerle frente. Amén, con la palabra de Dios. Así que la respuesta a la pregunta número 3 es un no, debería ser un no. Amén. Pregunta número 4, por ahí tengo a Brianna. Brianna, por favor, si te animas, si no la tienes, no te preocupes, como quiera lee la número 4, ¿ok? Si la tienes, la responde o si no, solo la lee. Nosotros te ayudamos a responderla. En 1 de Primera Corintios, de Corintios 3, del 1 al 3. ¿cómo califica el apóstol Pablo a los creyentes que son incapaces de comer vianda, o sea, alimento sólido? ¿Tiene la respuesta? ¿Tiene la respuesta, Brianna? No. No, ok. Iván, ¿podría ayudarme a Brianna, por favor, con esa respuesta a la pregunta 4? Sí, la respuesta sería, les llaman niños en Cristo. Exactamente. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, el apóstol Pablo los califica como niños en Cristo. Y ya dijimos que los niños en Cristo son aquellos creyentes, no necesariamente son los nuevos creyentes, ¿ok? Los niños en Cristo son aquellos que no les gusta leer la Biblia, que se conforman a que otro les diga lo que dice la Biblia, pero ellos no escudriñan por ellos mismos. Yo espero que al nosotros finalizar estos estudios bíblicos, ustedes tengan un hambre por conocer a Cristo, ustedes mismos, a través de las Escrituras, porque eso le va a permitir ir madurando. Pregunta número 5, un voluntario, por favor. Pregunta número 5, abra su micrófono y arranque. Pregunta número Alessandra, 5. Alessandra, Ah, dígame que usted levantó la mano. Puede abrir su micrófono, Alessandra o Iván, cualquiera que lo tenga, y arrancar de Sí. una vez. No se preocupen. El primero que abra su micrófono, ese gana. Alessandra, Ok. pregunta número 5. Para alimentarte diariamente con tu estudio personal de la Biblia, ¿qué es lo que se requiere? Número uno, lectura cuidadosa. Número dos, aprendizaje diligente. Número tres, meditación frecuente. Y todo con el fin de obedecer. Amén. Eso lo vimos con lujo de detalle. Excelente respuesta a la pregunta número 5. Eso lo vimos con lujo de detalle y espero que ustedes mediten en eso, porque es sumamente importante que ustedes aprendan a estudiar la Biblia. Recuerden que vimos esa clase con lujos de detalle. Cada punto lo vimos. Lectura cuidadosa significa que usted va a abrir el texto del capítulo que le tocó ese día, va a leerlo y a releerlo. Aprendizaje diligente, usted va a estar subrayando
lo que usted no entiende o lo que le llamó la atención. Meditación frecuente, vas a ver, hacerse las 7 preguntas. ¿Recuerden las 7 preguntas que hicimos? Y esas 7 preguntas usted se las va a aplicar a ese texto que usted escogió. Recuerdo que cogimos el Salmo 119, versículo 1 y 2, y estuvimos trabajando con esos ejemplos. Amén. Y todo esto, la lectura cuidadosa, el aprendizaje diligente y la meditación frecuente, es con el fin de obedecer la palabra de Dios. Amén. El objetivo de nosotros leer la Biblia es obedecer la palabra de Dios. Pregunta número 6, un voluntario. Yo. Amén. Um, Pregunta número 6 nos dice, ¿debes leer la Biblia cada día simplemente para cumplir con una obligación? No, ¿Por no qué debes. no? Bueno, según lo estudiado, se lee la Biblia es para buscar un mensaje, claro, en el texto en el cual estoy leyendo, para Ujú. buscar un mensaje el cual nos da Dios. Creo que Ah, eso responde a la pregunta siguiente también. amén. Excelente, Iván. Excelente respuesta. No solamente poner un no y yo no saber por qué lo puse, ¿verdad? Ujú. Sino nosotros saber por qué estamos poniendo un no. Sí. Al decir que no, no es solamente para cumplir una obligación, porque yo puedo ya hacerlo porque me da vergüenza yo ir a la clase y que Henry me mande y que tenga el cuaderno vacío. Esa no es el propósito. El propósito es que nosotros sepamos la importancia de leer la Biblia diariamente, que es para nuestro provecho personal. Un voluntario, por favor, en la pregunta número 7. Hay gente que ahí no ha participado. Vamos, déjame yo comenzar a mandar. Por ahí tenemos a Sandra. ¿Tiene la pregunta 7 contestada? Si no puede Sandra, la puede leer Sandra, aunque la tenga vacía, que nosotros le ayudamos, ¿ok? En ¿La caso 7? de... ¿Cuál es la 7? La La pregunta s- número 7 de la página ok. 28 del cuaderno. ¿Qué debes buscar cuando lees la Biblia? Debo buscar un mensaje personal de Dios para mí. Aleluya. Muy bien, mi hermanita. ¿Qué debo buscar cuando lees la Biblia? Debe buscar un mensaje personal de Dios para el vecino, el hermano, para mí. Personalmente la palabra me habla a mí primero. Incluso cuando yo voy a predicarle a alguien, la palabra de Dios debe hablarme a mí primero, antes de hablarle yo a otra persona de parte de Dios. Amén. Pregunta número 8. Un voluntario. Sara, Um, Antes de leer tu Biblia, ¿qué debes hacer? Debo detenerme para orar. debe detenerte para orar. Sara, ¿por qué tú entiendes en tus propias palabras, Sara, ok? ¿Por qué tú entiendes que tú tienes que orar antes de leer la Biblia? Para que el Señor te dé entendimiento. Amén, aleluya. Muy bien, Sara. Sani está activa para gloria de Dios, para que Dios te dé entendimiento. La palabra de Dios es espiritual, debe discernirse espiritualmente y para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas, debe ser el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Amén. Debe ser el Señor mismo que nos dé el entendimiento de su palabra. Muy bien. La número 9, un voluntario. Anthony, ¿tienes el cuaderno por ahí, Anthony? Léame la 9, por favor, que está calladito hoy. Que después parte a Dios, has de ser su palabra que me dio entendimiento Ujú. y que por libro que la lectura de su palabra que me amense, Te me enseñé. enseñe mi hambre
vivir como debo ser al día. Muy bien, Anthony, muchas gracias. Excelente respuesta, Anthony. ¿Qué debes pedirle a Dios antes de leer su palabra? Que te dé, Anthony, en primer lugar, como dijiste, entendimiento. Y que por medio de la lectura de su palabra te enseñe, Anthony, algo que te pueda ayudar a vivir como debe ese día. Un día a la vez. La palabra nos ayuda a nosotros a vivir un día a la vez, porque como mismo dice ella, cada día tiene su propio afán. No se preocupe por el mañana. Vamos a tratar de hoy agradar a Dios. No se preocupe por una semana. Enfóquese en hoy agradar a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios hoy? Vamos hoy a proponernos cuando nos levantamos, ¿verdad? Imagínense que sean las 8 de la mañana. Vamos a proponernos hoy no mentir. Vamos a proponernos hoy no decir malas palabras. Vamos a proponernos hoy saber que estamos delante de Dios y vamos a caminar rectamente. Vamos a procurar hoy leer un capítulo de la Biblia. Vamos a procurar hoy memorizar un versículo de la Biblia. Vamos a procurar hoy hablarle a alguien de Cristo. Vamos a procurar hoy cuando alguien me ofenda, guardar silencio si mis palabras les van a herir. Un día a la vez. Amén. Seguimos con la pregunta número 10. Un voluntario. Abra su micrófono y léame la 10, por favor. Amén, amén. Adelante, hermano Josué. Dice, en tus lecturas bíblicas diarias, ¿estás dispuesto a procurar contestar las 6 preguntas sugeridas en esta lección? Sí, Ok, ¿cuáles son esas porque, 6 preguntas? ¿Usted las recuerda? ¿La puede buscar? sí, hermano. La primera era, ¿encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? ¿Señala este pasaje algún pecado que debo confesar a Dios? ¿Hay algún error que debo evitar? ¿Este pasaje tiene algún mandamiento que debo obedecer? ¿Contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por la fe? ¿Y este pasaje tiene alguna oración que debo hacer? Hermanos, procure diligentemente aplicar esos 6 pasos a la hora de estudiar un pasaje. Recuerden que lo vimos eso con lujo de detalle. Estamos en la página 26. Página 26. Los seis pasos que acaba de leer mi hermano en la pregunta 10. ¿Está dispuesto a procurar contestar las 6 preguntas sugeridas del estudio bíblico personal? Procure, amados hermanos, cuando usted lea un texto en el día, aplicar a esos 6 pasos. Y mire los retos que lo haga. Y en 2 meses, dígame, ¿cómo ha cambiado su vida espiritual si usted aplica esos 6 pasos cuando le toque estudiar un pasaje diariamente? Le insto, le aconsejo, le sugiero, amados hermanos, que apliquen esos 6 puntos de la página 26 cuando usted estudie personalmente un texto. La número 11 dice, ¿qué significa el Salmo 119:11? Significa que debo aprender de memoria la palabra de Dios. Debo aprender de memoria la palabra de Dios. Amén. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo guardamos los dichos del Señor? Memorizándolo en nuestra mente, guardándolo en el corazón. Mientras más usted memoriza la palabra, menos peca. Mientras más memoriza la palabra, menos vulnerable es al pecado. Amén. Y la número 12 dice, ¿con qué rechazó Cristo las tentaciones de Satanás? ¿Con qué? Con pasajes aprendidos del libro de Deuteronomio.
con pasajes aprendidos. Cuando el diablo le tentó, el Señor usó la palabra escrita del Antiguo Testamento para repeler los ataques del enemigo. Cuando el diablo le tiente, no venga usted a decir, ah, yo soy cristiano, a mí nada se me pega. Que venga el diablo, que le voy a pisar la cabeza, que venga. No, amado hermano, memorice la palabra y repréndalo con la palabra. No juegue con el diablo. No se ponga a jugar con Satanás y a coquetear. Repréndalo seriamente con la palabra. La misma palabra dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo se resiste? Cayendo en la trompa y pisándole la cabeza. No, reprendiéndolo con la palabra. Jesús es un ejemplo claro de que necesitamos memorizar la palabra y esa palabra aplicarla contra las tentaciones del enemigo. Y por último, según Josué 1:8, ¿qué va ligada con la meditación de la palabra? La obediencia. Amén. Con la meditación de la palabra va ligada la obediencia. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Estamos en buen tiempo, la lección de hoy es corta, son las 8:31 de la noche. Espero que le haya sido de bendición el repaso de este cuestionario y vamos a la lección número 6, que es la lección de hoy. Tu vida de oración. Amén. Estamos en la página 29. Recuerde la temática del estudio. Amén. ¿Cuál es la temática del estudio? Desarrollamos la lección y las preguntas a medida que vayamos desarrollando la lección. Usted anota su preguntita y al final de la lección compartimos, sacamos 10 minutos para comentar, para aportar, para corregir algunas cosas quizá que dijimos fuera de órbita y para responder las preguntas que tengan. Amén. Hermana Yolanda, ¿todo bien? Amén, sí, aquí estoy escuchando. Muy bien. Amén, amén. Amén. Hermana Yolanda, ¿usted tiene su libro ahí, hermano? No, no tengo libro, yo se lo di a alguien que lo necesitaba. Muy bien. Por eso ando Entonces, como perdida, solo escuchando. no, está bien, todo bien. Hermano Iván, comience por favor con los párrafos 1 y 2 de la página 29, por favor, ayúdeme ahí. Ok, amén. Lección 6, tu vida en oración. En la lección pasada compartimos algunas sugerencias prácticas sobre la manera de obtener el mayor provecho posible de tu estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de tu vida en oración. En el sentido más profundo, la vida cristiana no puede vivirse sin orar. El supremo ejemplo de la oración es el Señor Jesús. Los cuatro evangelios no pretenden relatar todo lo que él hizo durante su vida terrenal. Por tal motivo, significa mucho el hecho de que señalan 22 ocasiones distintas en que él oraba. Si el mismo Hijo de Dios no pudo vivir en este mundo sin orar, menos lo podremos hacer nosotros. Párate ahí, Iván. Hablando sinceramente, mis amados hermanos, ¿a cuántos de los que están aquí le fascina orar? Hablando con honestidad. ¿A cuántos de los que están aquí le disfrutan orar, le fascina orar? ¿Hay alguien Bueno, que pueda decir, a mí me encanta puedo, orar? puedo ser Yolanda, honesta. Yolanda, ¿le encanta orar? No, no, es difícil llegar a orar, pero después que uno ora, uno entiende el gozo que uno recibe, la paz que uno recibe. Entonces, como Amén, que es más fácil ya impulsarte a hacerlo por lo que has recibido. amén. Si Amén, nosotros hacemos hermano. un sondeo, generalmente las personas oran porque entienden que hay una necesidad de orar, pero no encuentran tanto deleite en la oración. ¿Y saben muchas veces por qué es? Porque no sabemos orar. A veces nosotros tendemos, inclusive cuando vemos los cultos de oración en las iglesias, en sentido general, a veces son los cultos más vacíos de todo lo que hacen.
Porque la gente cuando va siente, ay, es lo mismo, la misma palabra, la misma repetición. Entonces, cuando estamos en un culto y vemos como repitiendo lo mismo o que la gente no sabe por qué orar, uno tiende a aburrirse y a dormirse. Amados hermanos, una de las cosas más importantes de la vida del creyente es la oración. Y en este estudio de esta noche, espero en el Señor que nosotros podamos aprender cómo orar correctamente, pero también que hallemos gozo mientras oramos. Que no veamos la oración como muchas veces la vemos, como hay un tiempo repetitivo donde yo me aburro, me duermo, bostezo y no encuentro deleite en la oración, sino que si nosotros hacemos la oración de la manera correcta, nosotros vamos a encontrar gozo en la oración. No solamente vamos a orar porque es un deber, porque es una necesidad o porque en la iglesia me mandaron a orar, sino que yo voy a encontrar motivos y deleite mientras oro. Amén. Iván, léame el siguiente párrafo, por favor, el número 3. Número 3, ok. Seguimos. La Biblia habla mucho de la oración. Repetidas veces nos exhorta a orar. Nos enseña cómo orar correctamente. Nos promete grandes bendiciones cuando así oramos. Y nos presenta inspiradores ejemplos de la oración eficaz. En esta ocasión vamos a pensar en tres elementos que deben formar parte de tu vida de oración. Estos elementos son adoración, confesión y petición. Amén. Déjamelo ahí, hermanito. Muchas gracias. Vamos a, miren mi pantalla, el versículo para memorizar de hoy es Juan 16:24. El Evangelio de Juan, anótelo por favor, capítulo 16, versículo 24. Dice, hasta ahora, escuchen bien, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, amados hermanos. Para aquellos que quizá en algún momento hemos tenido experiencia de que las oraciones nos aburren, ¿verdad? Miren lo que dice Juan. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan. El apóstol Juan exhorta a los creyentes. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Hay gozo en orar. Lo que necesitamos saber es cómo es la manera correcta de orar. Toda oración, como acaba de leer mi hermano Iván, tiene que tener tres elementos que son adoración, confesión y petición. Y eso es lo que vamos a ver, amados hermanos, en esta noche. La vida cristiana, dice en su pantalla, no puede vivirse sin la oración. La vida cristiana no puede vivirse sin la oración. La Biblia nos exhorta a orar repetidas veces o nos exhorta repetidas veces a orar. Toda la Biblia, amados hermanos, nos exhorta y está compuesta de hombres y mujeres que levantaron clamores a Dios en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, pero también lo hicieron en tiempos de gozo y de alegría. Porque hay tres elementos que leyó mi hermano Iván que acompañan a la oración. La primera, la adoración, y lo vamos a ver. La segunda, la confesión. Y la tercera, la petición. Cuando nosotros aprendemos a orar siguiendo ese patrón, nosotros vamos a darnos cuenta que la oración es mucho más dulce, si podríamos ponerle un nombre, mucho más entusiasta a la hora de nosotros orar. Si nosotros cuando oramos sentimos la oración que está siendo muy repetitiva y que no nos está dando deleite, entonces quizás es probable de que no estemos orando correctamente. Amén. El propósito de este estudio es que nosotros aprendamos a orar de manera eficaz y que hallemos gozo en medio de la oración.
Mire que este estudio lo estamos dando después del estudio bíblico personal, porque tanto la oración va acompañada también con el estudio bíblico de la palabra. Casi cada uno de nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia oramos, ¿verdad que sí? Pero a veces nuestras oraciones son cortitas. Señor, voy a estudiar la palabra, te pido que me enseñes, que me dé discernimiento y que me dé entendimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pero muchas veces no incluimos esos tres elementos que estamos viendo en pantalla: la adoración, la confesión y la petición. ¿Qué es la adoración? La adoración es un tiempo donde nosotros venimos y rendimos nuestro corazón al Señor. Puede ser a través de un cántico, pero no necesariamente la adoración va acompañada de una canción. Aunque muchas veces cuando hablamos de oración y alabanza, de una vez nos vamos a la música. La adoración es la exaltación a Cristo, es el reconocimiento que yo hago a Cristo mientras oro. Así que cuando usted ora, usted puede adorar al Señor. Juan 4:23 nos enseña a nosotros que debemos adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 4:23. Déjeme buscarlo acá. Si alguien me lo encuentra primero que yo lo puede leer, o si no, yo lo leo. Juan 4:23, por cuestión de tiempo, dice: mas la hora viene, Juan 4:23, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Entonces, en su pantalla quiero compartirle algunos puntos o algunos consejos. Recuerde que vamos a ver tres elementos. ¿Cuáles son? La adoración, la confesión y la petición. Estamos ahora mismo en la adoración. Dentro de la adoración, en este tiempo de oración, vamos a iniciar nuestro tiempo de oración con alabanzas y acciones de gracias. En su tiempo de oración que usted tome, usted puede iniciar la oración no solamente pidiéndole a Dios. Generalmente nosotros limitamos la oración a pedir, pedir, pedir. Señor, bendíceme. Señor, dame un trabajo. Si vamos a conducir lejos, vamos a decir: Señor, líbrame de accidente. Señor, bendice a mis hijos. Cuida lo que van para el colegio y ya. En el nombre de Jesús, amén. Y no es que la oración está incorrecta, amados hermanos, ¿ok? Pero qué hermoso y qué enriquecedor es cuando en medio de nuestra oración nosotros incluimos la adoración. Porque el Señor Jesús, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, eso fue lo que el Señor le dijo a esa mujer samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amados hermanos, inicia tu tiempo diario de oración con alabanzas y acciones de gracias. En segundo lugar, debemos alabar a Dios por lo que Él es y darle gracias por lo que Él hace. ¿Verdad que nosotros muchas veces oramos y no le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en el día? ¿Verdad que sí? Tenemos que ser honestos. Solamente nos limitamos a: Señor, dame, dame, dame. Señor, dale a mis hijos, dame a mí. Bendíceme, 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 sana a los que están enfermos. Amén. Pero nunca nos detenemos a decir: Señor, te alabo, te doy gracias en este día por lo que tú eres, Señor. Gracias por la salvación que me ha dado. Gracias, Señor amado, por lo que tú has hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Te doy gracias, Señor, no solamente por lo que tú has hecho en mi vida, sino te doy gracias por lo que tú eres en sí: nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro consolador, nuestro protector, nuestro buen pastor. Y la noche faltaría para nosotros describir todo lo que es Cristo para nosotros.
Así que en su tiempo de oración, acompáñelo con la adoración. Y dentro de la adoración, inicie un tiempo diario con alabanzas y acciones de gracias. Y en segundo lugar, alábelo por lo que Él es y dele gracias por lo que Él hace. ¿Qué más? Cuando practicas la alabanza, agradas a Dios y aumenta tu propia fe. Seguro que eso es así. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el Salmo 100, en el Salmo 9, versículo 10. El Salmo 9, versículo 10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, eso es cierto que cuando alabamos a Dios, Dios se agrada de nuestra alabanza y también nuestra fe aumenta porque confiamos en Dios. Amén. Confiamos en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué más pasa? La adoración debe ir acompañada de acciones de gracias. No sé si alguien quiere buscar, Iván, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:18. Hermana Yolanda, Efesios 5:10, por favor. En ese mismo orden me lo pueden leer. Repasando en lo que Iván encuentra la cita bíblica, la oración debe ir acompañada en primer lugar de la adoración y la adoración va acompañada de un tiempo de alabanzas y de acciones de gracias. Alabamos a Dios por lo que Él es y le damos gracias por lo que Él hace. Y cuando alabamos a Dios, entonces nuestra fe aumenta en Él. Y recordamos que la adoración debe ir acompañada de acciones de gracia. Iván, Primera de Tesalonicenses 5:18. Cuando lo tenga mi hermano, tómate tu tiempo. Dijo Efesios 5:10. Efesios 5:10. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:18 me dijo. Sí, señor. Ok, la palabra del Señor se da en nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo y nos dice: Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios 5:20. Yolanda, ¿lo tiene? Amén. Sí, eso pensé que era 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo no sé si ustedes me están siguiendo en este estudio de hoy. Estamos hablando de la oración, pero ya vemos que en la oración podemos empezar nuestro tiempo de oración cantando una alabanza al Señor, dándole gracias por lo que Él es y dándole gracias por lo que Él hace. Y miren cómo la oración comienza a cambiar de tono. Aquello que para nosotros era repetitivo, repetitivo, repetitivo y medio aburrido, cuando comenzamos a aplicarlo, a cantar al Señor, a alabarle, a reconocer en nuestra mente lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a darle gracias por lo que Él es, mire cómo la oración comienza a cambiar de tono, ¿verdad que sí? Comienza a cambiar de tono, ya deja de ser esa oración que sentimos que es aburrida, que no sabemos qué palabra vamos a decir, que a los 5 minutos, que a los 5 minutos ya estamos repitiendo lo mismo porque no sabemos nada que decir. Si nosotros comenzamos a dejar que el Espíritu Santo fluya, mientras estamos orando, cantando una alabanza, leyendo un salmo, leyendo un versículo bíblico y dándole gracias a Dios. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, versículo 2, Salmo 103, y no olvide ninguno de sus beneficios. Pero ese salmo sigue diciendo: Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Oiga, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a decir todas esas cosas de nuestro corazón a Dios en medio de la oración, faltaría tiempo y espacio, faltaría tiempo para nosotros orar. Nos quedaremos con las ganas de orar porque hay demasiado que hacer en medio de la oración. Amén. Así que lo segundo que vamos a ver, ya vimos lo primero, la adoración. Lo segundo que vamos a ver en nuestra vida de oración
es la confesión. ¿Qué es confesar? Simplemente es decirle a Dios o traer delante de Dios nuestro pecado. En la oración no solamente debe haber alabanza, sino que también debemos confesar nuestros pecados a Dios. Mire cómo le puse ahí, rápidamente. Y si ustedes, no sé si ustedes recuerdan que eso lo vimos en los primeros estudios, vimos la confesión. Y recuerdo que comentábamos y decíamos que siempre debemos, cuando oramos, confesar nuestros pecados a Dios, siempre, porque siempre pecamos. O pecamos con un pensamiento, o se nos zafa una mentira y se la decimos a alguien, o le decimos a una persona una cosa por otra, o nuestros ojos se fueron a donde no debieron irse, o tuvimos una conversación inapropiada en WhatsApp, o escuchamos un merengue que no debimos escuchar con malas palabras y hasta lo tarareamos sin querer. Amado, de una forma u otra pecamos. Aquí yo me atrevo a decir que nadie puede decir, ay, tuve un día hoy y no pequé. Yo me atrevo a decir que aquí no hay nadie que pueda decir hoy, Henry, hoy tuve mi día y no pequé. De alguna forma u otra pecamos. Entonces, mis amados hermanos, en nuestra vida diaria de oración, no solamente tenemos que dar gracias a Dios y reconocer al Señor como nuestro Salvador grande y digno de alabanza, también tenemos que venir delante de Dios y desnudar nuestro corazón confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cualquier pecado rompe tu comunión íntima con Dios, como está ahí en su pantalla. Cualquier pecado rompe tu comunión íntima con Dios. Vamos a buscar Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice. Salmo 139, versículo 23 dice. Examíname, oh Dios. Oiga, oiga lo que está diciendo este salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Y oiga lo que dice en el versículo 24. Y ve si hay en mí. Él le está diciendo, mira, Señor, mira dentro de mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo el salmista? Confesando, diciéndole, Señor, examina mi corazón. Quizá yo no estoy mirando algún pecado oculto, pero examina mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Y quita esa perversidad, confiesa ese pecado, quita esa perversidad y guíame en el camino eterno. Qué linda oración, ¿verdad que sí? Qué bueno nosotros poder venir delante de Dios y confesar sin temor el pecado que hemos cometido, sabiendo por fe que, como dice Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese su pecado, amados hermanos, diariamente, confiéseselo a Dios y crea por fe que Dios perdonará su pecado cuando usted lo confiesa. Amén. ¿Qué más? Acepta por la fe el perdón y la limpieza prometidos por el Señor. El versículo que le acabo de leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese su pecado a Dios y reciba el perdón por la fe. Si el Señor dice que Él le perdona el pecado, no se lleve de su mente que le dice que Dios no te ha perdonado, que ese pecado es muy grande, que tú hiciste de una cosa demasiado grande y que Dios no te va a perdonar. Eso es una voz del diablo. Repréndalo y crea lo que dice Primera de Juan 1:9. Por eso es la necesidad, mis amados hermanos, de memorizar la palabra de Dios. ¿Ya yo me sé ese versículo? Si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alessandra, cuando usted peque,
crea que Dios le perdona el pecado. Confiéseselo en oración. Señor, perdona mi pecado. Y creo por fe de que tú me perdonas. No crea lo que dice el enemigo, no crea lo que dice el vecino, no crea lo que dice el esposo. Esta cristiana y mira cómo está. No, 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 no. Crea lo que dice la palabra de Dios. Iván, lo que dice la palabra de Dios. Josué, primera de Juan 1:9. Josué, lo que dice la palabra de Dios. Hermana Yolanda, Brianna, Sara, Cintia, lo que dice la palabra de Dios. Sandra, Anthony. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si tu pecado, escuche esto, si tu pecado ha dañado a otras personas, busca la reconciliación. Y si fuiste tú el dañado, perdónale sin demora. Amén, amado hermano. Si el pecado que usted cometió ha dañado a otras personas, o sea, que fue un pecado que usted lo hizo contra alguien, no solamente contra Dios, sino también hirió a un hermano, a un amigo, a un vecino, busque la reconciliación con ellos. Vaya y pídale perdón a ese vecino, a ese amigo, a ese hermano. Perdónelo, pídale perdón y perdónelo también usted. Si fue lo contrario, que alguien vino y pecó contra usted y lo hirió a usted, no venga a llenarse de orgullo. No, 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 no te voy a perdonar, que te perdone Dios. Esa expresión no es de una persona que ha nacido de nuevo. El único camino a la restauración de nuestra propia alma es perdonarle sin demora, lo que yo le puse ahí en pantalla, sin esperar, sin tomar tiempo. Si el hermano peca contra ti, dice el Señor, repréndele, estando tú y él solo. En una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar el hermano? ¿Hasta 7 veces? Dijo Jesús. No digo yo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Las veces que tu hermano te pida perdón porque te ofendió, perdónale sin esperar. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y también dice, ni deis lugar al diablo. ¿Ok? Cuando no perdonamos, mis hermanos, le estamos dando lugar al diablo en nuestra vida y en nuestra casa. Aunque usted hable lengua, aunque usted cante bonito, aunque usted predique hermoso, si usted no perdona, usted le está dando lugar al diablo. Y si usted no perdona, el amor de Dios no está en usted, aunque usted se vista bonito los domingos en la iglesia y parezca un santo con angelito ahí. Porque muchos vamos a la iglesia y somos unos santicos y tenemos un revuelo en la casa sin resolver. Y no queremos pedir perdón. Pero sí queremos que Dios nos perdone y que Dios nos lleve al cielo. Amado hermano, si usted no perdona a su hermano que le ofende, no se vista que usted no va. ¿Ok? Y si la muerte le agarra, cuidadito, que fácilmente se puede perder. Así que no se ponga el sol sobre su enojo, reconcíliese con su hermano y perdone que estoy tomando mucho tiempo en este tema porque yo entiendo que es un tema sumamente importante. No se ponga el sol sobre su enojo. Si usted peleó, discutió, trate de arreglar la situación antes de que el día termine. No se vaya a la cama enojado, por favor, hermano. No se vaya a la cama enojado, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con su vecino, ni con su amigo. Siempre hay lugar para la reconciliación. Y eso es parte de la oración. Yo no puedo pedirle a Dios, Señor, perdóname, 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 bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y yo no puedo perdonar a mi hermano. Esa oración, mire, no está pasando de ahí del techo. Usted está orando contra la pared. ¿Por qué usted no quiere perdonar? Amén. Y por último, de la confesión, no es posible estar en comunión con Dios y en ofensa con tu hermano. Ya eso yo lo dije, ya eso yo lo resumí, ¿verdad? No es posible usted decir que esté en comunión con Dios, que tuvo un sueño anoche, que subió al tercer cielo, que vio a los ángeles que subían y bajaban y no perdona a su hermano. No creo en ese sueño que usted tuvo. Recibió una revelación del cielo, pero no perdona a su hermano. Estaba en la iglesia hablando lengua,
pero no perdona a su hermano. Perdóname, hermano. Pero la Biblia es clara. Amén. En tercer Dice, lugar, perdón, que Dios deposita en vasos de honra, ¿verdad? Y amén. para Dios depositar, no es que tengamos que ser perfectos, pero tenemos que estar a cuenta con Dios. Amén. Gracias, mi amada hermana. Claro que sí. El tercer elemento de la oración, ya hemos visto dos. ¿Cuál fue el primero? La adoración, ¿verdad? El segundo, la confesión. Y el último que vamos a ver en esta noche es la petición. Wow, son las 9 ya. Hermana Alessandra, usted no ha leído. Ayúdeme con Mateo capítulo 6, por favor, versículo del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Ya es el último tema y con ese terminamos por hoy. Mateo 6 de 9 al 13 me dijo, ¿verdad? Sí, mi hermana, del 9 al 13. Ok. Dice vosotros, pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esa oración es hermosa. Y no es una oración para que nosotros quizá la repitamos, ¿verdad? Como la gente que lee el rosario, ¿verdad? Que siempre repite la misma cosa y sin sentido. Pero si nosotros vemos rápidamente, el versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, ¿qué estamos haciendo ahí? El punto número uno que vimos. Adorando, adorando. Santificado sea tu nombre, Señor. Te adoramos porque tú eres santo. Eso es parte de la oración, mis amados. Yo tengo la esperanza de que al terminar esta lección de hoy, la oración a usted le sepa más dulce, usted sepa más por qué orar y usted no se aburra tan rápido, que a veces a los 2 minutos no sabemos qué decir. Porque aplicando estos puntos que estamos viendo hoy, nuestras oraciones van a ser mucho más placenteras. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor. ¿Y qué dice otra vez en el 10? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, le estamos rogando a Dios, al Padre nuestro, le estamos rogando que se haga su voluntad y no la voluntad nuestra, porque a veces somos egoístas. Señor, hay gente que dice, yo te ordeno, Señor, que me dé un carro. Yo te ordeno, Señor, que tú sane a fulana. Yo te ordeno, Señor. En serio, el Señor dice, oraréis así. Hágase tu voluntad, Señor. En la tierra que se haga, por favor, como tú la haces en el cielo. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. Eso es adoración al Señor. ¿Qué más dice ahí? Danos el pan, Señor, de cada día. Pero ahí mimito, después de esa petición del pan, dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden. Esta versión, en Mateo dice, no nos metas en tentación. Hay otro evangelio que dice, no nos deje caer en tentación. Porque recuerde que el Señor no tienta a nadie, ¿verdad? Así que Él no nos tienta, Él no nos mete en la tentación. El diablo es que nos tienta. Así que a mí me gusta más, no nos deje caer en tentación. Amén. Mas líbranos del mal. No somos nosotros mismos que podemos librarnos del mal. Es Cristo en nosotros que nos libra del mal. Amén. Así que volviendo a mi pantallita, hazte una lista de peticiones para cada día de la semana. Alexandra. Sí, incluso después en el mismo versículo de Mateo 6 9 13 culminando del 14 y 15 también sigue interesante lo que está abajo. Dígalo, hermana. Porque dice, Ujú. porque si perdonáis a los hombres
sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Excelente. Para los que queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios nos restaure, que Dios nos dé todo, 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 pero no queremos perdonar, ahí está la respuesta. Amén. ¿Ven lo importante de leer la palabra de Dios? Porque si no vemos, si no, ¿cómo nos damos cuenta de ese tesoro? Cuando estamos comiéndonos el rollo, amados hermanos. Si no leemos la Biblia en la casa diariamente, no podemos descubrir esos tesoros. Aún en la oración, Dios nos enseña a orar. Por eso es la importancia de leer la Biblia, estudiarla, porque la misma palabra nos enseña cómo debemos orar. Mi hermana Yolanda. Yo bajé la mano ya porque usted terminó ya lo... No, me queda solamente esa última parte. Ah, es que yo quería hacer un comentario, pero ya es final, perdón. Ok, perfecto. Entonces terminamos con esta parte. La petición, recuerde que estamos en la oración y miren todo lo que hemos abarcado sobre la oración. Todos esos elementos podemos usarlo mientras oramos. Dice aquí en la petición, ya leímos Mateo 6 9 al 13. Hazte una lista de peticiones para cada día de la semana. Pide por las necesidades de otros antes que las tuyas. Amén. Siempre venimos, Señor, te pido que me bendiga, que me use, que me... Pero nos olvidamos y al final, si queda un minuto, vamos a orar por los demás. Pues el mejor hábito es empezar a orar por las necesidades de los otros antes que los nuestros. En segundo lugar, ora cada día por el avance del evangelio en el mundo. Señores, tenemos tanto por qué orar y a veces oramos tan poco. Debemos orar cada día por el avance del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que debemos orar para que el evangelio sea predicado en todos los lugares. Llegue, porque cuando llegue el evangelio hay salvación y vida eterna. En tercer lugar, mientras intercede por otros, pídele al Señor bendiciones específicas a favor de ellos. Por ejemplo, si yo voy a orar por la hermana Yolanda, ay Señor, tú conoces el corazón de Yolanda, ay Señor, tú lo sabes todo. Sí, Él lo sabe todo, pero Él quiere que seamos específicos. Y es bueno también saber qué necesidades específicas tiene Yolanda. Vamos a orar por Yolanda para que el Señor le dé sabiduría mientras predica la palabra. Vamos a orar por la hermana Yolanda para que Dios le supla un empleo si no tiene. Vamos a orar por la hermana Yolanda para que el Señor la fortalezca en medio de las pruebas. Vamos a orar por Alessandra para que Dios le ayude en su embarazo. Vamos a orar para que Dios le dé sabiduría para bregar con su esposo no creyente. Amado, cuando nosotros comenzamos a orar, mire lo que dice arriba, hazte una lista de peticiones para cada día de la semana. Eso es buen hábito. Coja hoy mismo una hoja cuando terminemos este estudio y comienza a escribir todo lo que le llega a la mente. Y yo le garantizo que usted media hora no le va a dar para eso. Cuando usted comience a aplicar la adoración, que eso le toma un tiempo adorando al Señor, usted se le va el tiempo adorando. Luego viene lo segundo, la confesión, un tiempo confesando su pecado y sus faltas. Y luego la petición. Mire, mire, mire qué bendición. Al final están las peticiones. Amado, eso es una bendición. Da gracias a Dios cuando te des cuenta que alguna petición de tu hermano fue contestada. Cuando usted sabe que están orando por usted en la iglesia y Dios le contestó, amada, no se quede callada en su casa. Venga y compártalo. Llame a Yolanda, llame a cualquier hermano, dígalo público en la iglesia. Mis hermanos, quiero darle gracias a Dios en esta noche porque ustedes estuvieron ayudándome en una oración específica por algo que me estaba pasando. Dios me contestó, así que estoy agradecida de Dios y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Que la iglesia se va a llenar, va a tener más fe. Ay, pues Dios contesta las oraciones, vamos a orar. Amén. Y por último,
Al dar gracias tendremos el gozo cumplido que Cristo prometió. Juan 16:24 dice que nuestro gozo es cumplido. O sea, cuando oramos y damos gracias a Dios, amado, el gozo del Señor nos fortalece, nos alivia y nos llena. Amén. Amados hermanos, hasta aquí me pasé con 10 minutos, perdónenme, pero un tema sumamente importante. Yo creo que cuando una iglesia y nosotros como siervos de Cristo aprendemos a orar correctamente, la oración nunca va a ser ni aburrida, ni vamos a tener la necesidad de repetir lo mismo siempre. Ay, Señor, y bendice y bendice. Ay, Señor, y bendice y bendice. Porque ya nosotros tendremos muchísimo por qué orar. Muchísimo por qué orar. Un buen hábito es hacerse una lista de peticiones para que usted cada día presente esas peticiones. Y a medida que el Señor va contestando esas peticiones, usted la va tachando, mire, y va añadiendo otras más. Es una gran bendición nosotros poder orar por otros. Y si todos aplicamos esas oraciones como iglesia, es una cadena. Yo oro por Alessandra, Alessandra por Iván, Iván por Yolanda, Yolanda por Anthony, Anthony por Sandra, Sandra por Josué y todos, Josué por Brianna, Brianna por Sara y todos estamos cubiertos en oración. Amén. Hasta aquí mi participación. Llegó el tiempo de la sesión de preguntas, cuestionarios, el cuestionario para la próxima semana Amén. Yo iba a hacer un aporte. y los aportes. Amén. Adelante, hermano Yolanda. Gloria a Dios. Me da tanto gozo, gracias al Señor y a usted, hermano Henry, por esta clase. Me da tanto gozo que sea después de la otra que fue del estudio bíblico, tu estudio bíblico personal, porque son dos cosas que van de la mano. Hay Amén. muchas personas que solo oran, no leen la Biblia, ¿verdad? Y para orar necesitamos leer la palabra, entender las promesas del Señor y orar para el plan de Dios, ¿verdad? Pero hay otras personas que solo leen la Biblia y no oran. Entonces están recibiendo el conocimiento secular, ¿verdad? Ese conocimiento a su mente, pero no el poder de la oración que reciben, la paz que reciben, la llenura que reciben durante la oración. Entonces estas dos cosas van de la mano. Es como usted tiene un motor, literalmente un motor de un carro, ¿verdad? Y tiene un galón de gasolina. Usted no puede hacer nada sin uno o sin el otro. Tiene un galón de gasolina, pero el carro no va a correr si no tiene motor. Y tiene motor y no va a correr sin la gasolina. Ambos van de la mano y se necesitan y son necesarias para el crecimiento del cristiano, la lectura de la palabra y la oración. Pero lo que yo iba a añadir era esto. Hay algunos de nosotros que llegando ya, o sea, convirtiéndose hoy, entregando su vida a Cristo hoy, y ya en una semana parecieran que son profesionales orando, ¿verdad? Como que ya les sale de manera natural orar. Pero hay otros, quizás como yo en algún tiempo, ¿verdad? Que necesitan ser enseñados, instruidos, guiados, ¿verdad? Y yo sé que en este grupo hay dos o tres así. A mí me gustaría que fuera una forma como más ejemplar, ¿verdad? Por medio del ejemplo, que le enseñemos, lo encaminemos a aquellos que piensan que no saben orar. Si es necesario de manera personal acercarse a ello. Aquel que no sienta que no sabe orar, por favor, puede comunicarse conmigo, con el hermano Henry, para que de la mano nosotros le podamos ayudar a crecer en eso. Si usted tiene problema estudiando la Biblia de manera personal, contáctese conmigo, con él o con cualquier líder de la iglesia y dígale que le enseñe a hacer un devocional, que le ayude a cómo llegar a entender, cómo hacer apuntes, cómo tener un tiempo aparte con Dios, porque estas dos cosas, si se descuidan una cosa o la otra, se estancan lo espiritual. Entonces, para mí es importantísimo que tengamos esto claro, que podamos, número uno, saber cómo leer la Biblia y número dos, saber cómo orar. Amén, ese era el apunte. Amén. Muchas gracias, hermana Yolanda. Muy buena su participación. ¿Alguien más? Alessandra, Iván, ¿qué le pareció la clase? Anthony, Josué, Brianna, Sara, Cintia, mi hermana Cintia. Bueno, ¿La yo fue puedo decir, bien? la clase fue muy buena, puedo decir que he aprendido, bueno, prácticamente yo soy uno de los que puedo decir que no sé hacer una oración bien, pero con esta clase tengo ya entendimiento de cómo hacerla al agrado del Señor. Amén, qué bueno. ¿Qué más? ¿Algún aporte, comentario? Alexandra. Bueno, yo soy una que me cuesta orar. Para ser sincera, me cuesta orar, pero
Últimamente he puesto todo en manos de Dios, que sea el que como que me guíe, que me alumbre, porque a veces uno como humano solo busca a Dios en los tiempos malos. Ujú. Pero a veces, como dijo usted, no hay que dar solo, no hay que pedir, sino que también dar gracias por todo lo que nos da. Y últimamente, no sé, le he agarrado como que un poco amor a buscar más de la Biblia. A veces, aunque no tenga la Biblia física, la busco en mi celular, miro Ujú. algún versículo, me llama la atención, me gusta, como usted dijo, lo anoto y lo guardo y saco mis propias conclusiones porque mientras uno más se acerca, el enemigo más lo aleja a uno Claro. de Dios y como que más lo tienta y como dijo usted, uno tiene que estar ahí, aunque sea uno en su mente, tiene que decir, no, yo lo Ujú. reprendo, que no Ujú. me desvíe la atención, porque cuando uno es principiante en la fe es demasiado tentado. Claro que sí. Está como que en una cuerda floja donde con un mal paso uno cae. Así Pero es. muy buena la clase. Amén. La gloria para el Señor. ¿Alguien más? Amén, hermano. Yo he experimentado algo que es bien, bien lindo. La oración es el gozo de la oración. Y más que como oración, verlo como el medio, el canal por el cual nosotros hablamos con Dios. Recordemos que somos hijos de Dios y tenemos que llegar a Dios como los hijos que somos, hablar Mm. con confianza, contarle nuestros problemas, Ujú. contarle lo que estamos pasando, pedirle la ayuda que necesitamos y alabarlo y adorarlo. Entonces, justo ahora, hermano, yo en el trabajo estaba pensando eso y digo, Padre, yo vengo a ti como tu hijo que soy. Y, y es como es una relación de padre a hijo, literalmente. Y es hermoso porque cuando tú llegas de esa manera, tú sientes que tu oración es escuchada y respondida y de casi inmediato. O a veces tarda su tiempo, pero siempre es escuchada. Y eso me llena de gozo el escuchar la manera en que usted y hermana Yolanda nos guían por el buen camino. Y como dice Mana Yolanda, el estudiar la Biblia y llevarlo a la oración es algo lindo, es algo que Amén. fortalece la oración, porque Amén. he experimentado, hermano, que cuando estoy orando, se me vienen mensajes de la Biblia que yo he escuchado o Amén. he visto a través en prédicas y me vienen a la memoria cuando estoy en la oración y me ayuda a tener más palabras en la Claro. oración y poder llegar a un punto donde tú sientes la conexión entre Dios y tú, porque Ujú. como yo digo, y somos hijos de Dios. Entonces es como en lo terrenal, cuando tú vas a tu padre y con confianza llegas y le cuentas un problema tuyo, tú sientes ese amor, ese acercamiento que tienes y lo sientes tan lindo y te llena de gozo y de amor. Simplemente es un consejo que yo puedo dar de lo que yo he Amén. experimentado. Amén. Claro que sí, claro que sí. Y usamos la palabra mientras oramos, porque a medida que vamos aprendiendo la Biblia y memorizándola, cuando estamos orando, esos versículos vienen a nuestra mente, como dice el hermano Josué, y podemos aplicarlo. Amén. ¿Alguien más? Alessandra. Antes que hablaba mano Josué me recordaba de algo que a veces uno en las oraciones, uno le pide a Dios que le dé una señal para ver si uno está siendo escuchado. Y a veces va uno a un culto o se encuentra con algún hermano a la iglesia y usted escucha en esa persona las palabras que quería escuchar. Entonces es como que Dios nos habla de una manera increíble porque a veces hasta un cartel de la nada aparece como quien dice, oh, esta es la señal que Dios me está dando. Entonces es muy bueno tener esa comunicación con Dios porque Él nos muestra a veces en una alabanza, como le digo, incluso en un anuncio, en algo, en el teléfono, como quien dice, ven a mí, sigue en la lucha y yo no te dejaré. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno escuchar esos testimonios, mis amados hermanos, de sus labios, ¿verdad? Y llena uno de gozo porque sabemos que el Señor tiene propósito grande con cada uno de nosotros y la palabra de Dios nos ayuda a entenderlo. Amén.
¿Algún otro comentario, mis amados hermanos? Son las 9:20. Vamos ya a orar. Si no hay más comentarios, le pido disculpas, ¿verdad? Que hoy como que me cedí un poquito de su tiempo, pero esperamos en el Señor poder seguir manejándolo como hasta ahora lo hemos hecho, ¿verdad? Tratando de no salirnos ni de cedernos mucho, porque sabemos que mañana hay compromisos y demás. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos, si no hay más nada. El próximo martes vamos a tener un tema excelente. Yo sé que ya ustedes lo vieron en la página 33. Tu nueva familia, la iglesia local. Así que vamos a hablar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a donde nosotros pertenecemos. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Y mi hermanita Alexandra, por favor, nos despide en oración, dándole gracias al Señor. Amén. Amén. Bueno, Señor Jesús, principalmente te doy gracias porque a todos nosotros nos has dado un día más de vida, nos Amén. has dado un día más de fuerza, nos han dado un día más de positivismo, donde a pesar de que nos encontramos en tiempos malos, en tiempos donde todo está de cabeza, tú estás ahí, tú eres la luz y tú nos dices que no nos detengamos, que seamos fuertes, que luchemos por estar bien contigo porque es lo principal. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están acá, que dieron el tiempo, el espacio para escucharte, porque es necesario tenerte cada día más cerca. Mano Henry, síguelo administrando, Padre, para que sea Él quien nos dé esas palabras exactas que uno quiere escuchar. A Mana Yolanda, que ella sea una buena guía en la iglesia, y a todos estos hermanos que están acá, que seamos nosotros, que así como comenzamos, terminemos llenos de sabiduría y entendimiento hacia ti, porque no hay nada como tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, y en tu nombre venimos y te despedimos a los hermanos, y que seas tú que siempre ande con nosotros. Amén. 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 Dios le bendiga mucho. Gracias, hermana Alexandra. Que tengan feliz noche, que la paz de Cristo les acompañe. Y mañana nos Amén. vemos en la iglesia a las 7:30 de la noche. Mañana con el estudio bíblico con nuestra hermana Yolanda. Y el viernes también tenemos culto a las 7:30. Y el domingo a las 10 de la mañana nuestra escuela dominical, que se está aprendiendo muchísimo también sobre doctrina, amén, en lo que creemos como iglesia. No se pierda ninguno de esos estudios. Sigan creciendo en la palabra de Dios. Un abrazo. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios le Amén. bendiga. Bye. Pasen Amén, buenas. amén. Amén. Feliz noche. La vigilia del viernes, Feliz hermano. noche. Dios bendiga. Amén. Ya. Dios te bendiga.